Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿me escuchan bien? Sí, Vamos a dar inicio a esta última sesión de clases. Última sesión de clases. La próxima semana son los exámenes. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Voy a compartir esta información. ¿Estamos viendo la información ahí? ¿Miren la sí, profe. información? Sí se ve. Entonces vamos a hablar de los contextos de los diferentes experimentos, ¿verdad? Tenemos que el contexto de una experimentación puede ser en un laboratorio, un campo. En el laboratorio tenemos que ver lo que se va a hacer, la variación de efecto de todo, casi todas las posibilidades, independencia que tiene influencia. Después tenemos en el campo que es efectuado en una situación realista, con uno más variables independientes que son manipulables. Ok, entonces ahora tenemos que la diferencia esencial es que cuando hablamos del campo, experimentación del campo es un efecto real y lo que es el realismo es el grado de ambiente natural con que se lleva a cabo los experimentos. Ejemplos, al presentar un video, el laboratorio se queda en una sala específica para ver TV, acondicionados de manera tal que aíslen el ruido externo, temperatura adecuada, etcétera. Mientras que en el campo es un ambiente cotidiano, ¿no? Ahí va a ver el video en su propia casa o como en el cine. Esta es la diferencia de un experimento de laboratorio y de el ambiente cotidiano. Aquí estamos hablando de esa temática para que usted entienda, ya es cuando yo voy a hacer mi trabajo de investigación, ya con los instrumentos, ¿verdad? Entonces hay situaciones de laboratorio que son como artificiales y el campo que es natural. Bueno, esa parte no es importante, la crítica. Entonces, ahora también son los que defienden no importa. Ok, entonces vamos a ver esta parte. Ok, esta parte es lo que quiero ver. La recolección de datos. ¿Cómo se da esa recolección de datos? ¿Verdad? Entonces, ya ustedes se supone que hicieron todo el trabajo, con todo, y ahora están en la parte de hacer el diseño metodológico. Algunos ya lo tienen hecho, ahí lo estuve orientando, ¿verdad? Para usted llevar a cabo la investigación, tienes que ir a una etapa de recolección de datos, ¿no? Entonces ahí tenemos, Sheila, ¿me ayudas con la lectura, Sheila? Tema 5. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, probabilidades o no probabilidades, de acuerdo con nuestros problemas de estudio e hipótesis, si es que se establecieron. La siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades y variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetivos involucrados en la investigación. Espérate que se me movió la chuchada. Espera. Ok, ahí está. Entonces dice, ay, señor, dice que se me está moviendo esta vaina. Pues, espere. Ahí, ahí nos dice que una vez que nosotros tenemos el diseño bien hecho, ¿verdad? Y la muestra adecuada, puede ser probabilística o no probabilística, de acuerdo a nuestro problema y nuestra hipótesis, si es que hay hipótesis, ¿no? Vamos a pasar a recolectar datos sobre los atributos que tenemos, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Bueno,
En primer lugar, debemos saber que un dato en sí. Un dato, dice ahí, es la elaboración de qué cosa realizada por el investigador o por cualquier otro sujeto presente en el campo de estudio que recoge la información acerca de la realidad interna o externa de los sujetos y que es utilizada con propósito indagativo. Indagar es de preguntar, indagar, ¿verdad? Ese es un dato, ¿ok? ¿Qué instrumentos se ocupan para recolectar los datos? Bueno, el instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información en formularios, pruebas, test, escala de opinión, lista de chequeo, etcétera, ¿verdad? La técnica va a ser el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto. Es decir, ¿qué técnica vas a ocupar? Esos términos es muy importante que usted sepa delimitar a dónde en su diseño metodológico, ¿verdad? El método te orienta a la técnica, o no lo contrario, la técnica no orienta al método, al revés. El método orienta a la técnica, que pueden ser diferentes técnicas de recolección de información, pero no varios métodos. Ok. Y aquí tenemos este cuadro. Recolectar los datos incluye, piensa acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las fuentes donde vamos a obtener los datos? ¿Qué implica eso? Los datos van a ser procesados por personas, o vas a observar un hecho, o vas a encontrar un documento, un archivo, una base de datos, etcétera. Por ejemplo, los muchachos de medicina, muchos trabajan con documentos, que es los expedientes clínicos. Ellos casi no trabajan con los pacientes, sino que ellos van a hacer una investigación sobre una enfermedad X y ellos trabajan con los expedientes clínicos, ¿no? Entonces, saber cuál va a ser la fuente. Ahora, ¿en dónde se lo queda tal fuente? Regularmente, la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión en la muestra, ¿verdad? Puede ser a través de qué medio vamos a recolectar los datos o una vez recolectados, de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizar y responder al planteamiento del problema. Entonces aquí tenés que elegir uno o varios medios y definir los procedimientos. Esos métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Ok. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos que lo ideal es que el investigador interanalice el método para que se transforma en el quehacer natural. Para elección del método, las técnicas, los instrumentos, deberemos tener, fíjense bien, claramente definido qué se busca. ¿Qué se busca? ¿Qué información quiere? Ahí tiene que estar claro. Si usted mismo no sabe qué busca, ¿cómo vas a buscar la información? Y ser creativo en el diseño de cómo lo vamos a buscar. ¿Cómo lo vamos a buscar? Después, debemos tener claro las fuentes de información. Si es primaria, contacto directo con el centro de estudio, observación, cuestionario, entrevistas, ¿no? Y si es secundaria, ustedes saben, habíamos visto las fuentes secundarias, un documento, historial clínica, ficha académica, estadística, datos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tener esos dos tipos de fuentes, estar claro si la fuente mía va a ser primaria o secundaria. ¿Cuáles van a ser los métodos de recolección de datos? Obviamente, tenemos dos según el trabajo, la investigación es cuantitativa o cualitativa, ¿verdad? Ok. En la cuantitativa tenemos experimento, observación estructurada, encuesta. Miren los métodos. Análisis de contenido. Es decir, que la cuantitativa puede ser un experimento, el método para recolectar el dato, una observación estructurada. ¿Qué cosa es observación estructurada? No observar por observar a locos, sino que una estructura para observar, una guía de observación, encuesta o análisis de contenido. Y una investigación cualitativa, observar el participante, estamos hablando de las personas, puede ser un estudio de caso, ¿verdad? Esa es una forma muy buena para recolectar información de investigación cualitativa, pero también puede ser discusión de grupos, una entrevista o un análisis del contenido. Ustedes trabajan mucho con eso, discusión de grupo, entrevista, etcétera. Ok. Fío, son los métodos para recolectar la
información. Pero hay instrumentos de medición. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Colocho, ¿quieres leer? Seis Rugama. Dice, un buen instrumento determina en gran parte la calidad de la información, siendo esta la base para las etapas subsiguientes, resultados y conclusiones. Para la elección y desarrollo del instrumento de medición, se debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación. La metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado en el estudio. Ok, gracias. Entonces, en este caso, tenemos que un buen instrumento determina la calidad de la información. Es decir, si el instrumento está bueno, vas a tener una buena información. Eso está clarísimo. Y eso es importante para poder procesar los resultados y concluir su trabajo. Ahora, para elección de rol de instrumento de medición, se debe tomar en cuenta el objetivo de investigación. Es decir, aquí, ¿se acuerda que lo decía siempre? El objetivo de la investigación debe tener siempre presente para no, digamos así, perderte. Entonces aquí vas a regresar al objetivo. Y la metodología utilizada en la recolección debe estar acorde con el enfoque. Ok, con el enfoque conceptual. Esos son aspectos teóricos. Ok. ¿Qué determina un buen instrumento? Alison Maciel, ¿qué dice ahí? Espere. En gran parte, No, espere. No, esta parte es que aquí no se ve. espérame un momento, profe. Ok, bueno. Entonces aquí tenemos que hay un enfoque cuantitativo cualitativo, la diferencia, los escenarios donde se desarrolla, ¿verdad? Y una investigación cuantitativa puede ser natural o artificial, la cualitativa siempre es natural. Estamos hablando de personas, humanos, mientras que la cuantitativa es natural o artificial. El diseño es prefijado de cuantitativa, en la cuantitativa no prefijado de antemano, aún contado con una base inicial. La flexibilidad de técnica en la cuantitativa es inexistente, pero en la cualitativa sí, porque estamos hablando de personas humanas, entonces hay que ser flexible. Marco teórico en la cuantitativa, imprescindible, ¿verdad? Hay que tener tu marco teórico. Pero en la cualitativa, pues, digamos así, teoría brújula, se formula al mismo tiempo que se contrasta, ¿verdad? El muestreo siempre en la cuantitativa va a ser probabilístico, ese es obvio, mientras que la cualitativa es no probabilístico por opinión, opinar. Bueno, los objetivos de interpretación, generar, extrapolar en la cuantitativa y la cualitativa, especificar universos concretos. Y la aplicación replicativa, solo se acepta lo que puede ser replicable, repetido en la cuantitativa. En la cualitativa se busca el contexto, espacio, el entorno. Ok. Ahora vamos con cuestionarios cualitativos y prueba de inventario estandarizada, ¿verdad? ¿Qué es un cuestionario? Bueno, la palabra lo dice. Vas a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Las preguntas van a ser, o pueden ser, de opciones excluyentes, dos opciones que una excluye la otra, de opciones no excluyentes, varias opciones, pues, de jerarquización, de mayor a menor, viceversa, ¿verdad? De escala, por ejemplo, la famosa escala de Likert, es mucho como los psicólogos, que las opciones siempre sean 3, 5, 7 con escalamiento simétrico. De rango, respuesta abierta numérica, y de respuesta abierta. Esos son los diferentes tipos de cuestionarios que ustedes pueden realizar. Después tenemos qué tipo de preguntas se incluye en un cuestionario. Según la contestación, tipo de preguntas abiertas, cerradas. La cerrada puede ser respuesta espontánea, de respuesta sugerida, de valoración. Ahora, cuando hablamos de respuesta sugerida aquí, ojo, usted no va que el cuestionado o el investigado, pues, la persona que va a trabajar con vos, usted le va a sugerir una respuesta, pero no tiene que necesariamente ser lo que usted diga. Porque muchas veces el investigador dice, tiene que responder así, así. No, es sugerencia, ¿verdad? Y después valoración. Bueno,
Ahora, según la función, pueden ser de filtro, de batería, de control, amortiguadores. Y según el contenido, de identificación, de acción, de intención, opinión e información, motivo. Esos son los tipos de preguntas. Después tenemos cómo se construyen las preguntas. La elaboración de las preguntas en cuestionario es uno de los procesos más importantes y decisivos. Mire, usted tiene que saber hacer las preguntas. Muchas veces la respuesta no la encontramos porque la pregunta está mal redactada, ¿no? Usted no le puede preguntar, voy a dar un ejemplo medio tonto. Usted no me puede preguntar de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Ya está dando la respuesta, pues. ¿Me entiende? Tiene que ser una pregunta, consecuencia lógica. Y eso va a derivar el éxito de tu trabajo, ¿verdad? Durante el proceso es recomendable hacer una encuesta piloto para detectar posibles estructuras, redacción, ambigüedad, etc. Es decir, antes de hacer el trabajo en sí, puede hacer una encuesta piloto para ver si tus preguntas a la gente que usted va a encuestar está entendiendo la pregunta. Si no hay ambigüedades, si no hay una estructura que tiende a confundir el encuestado, si la redacción está bien hecha, etcétera, etcétera. Entonces, es recomendable hacer una encuesta piloto que todavía los resultados no te van a servir para su trabajo, sino para ver que las preguntas están bien hechas, ¿verdad? Y obviamente, si están mal hechas, tenés que retroalimentar. En las encuestas piloto debe incluir la posibilidad de opinión del encuestado para averiguar y manejar la claridad del cuestionario y la sensación que produce el encuestado. Por ejemplo, los que trabajan en medicina, farmacia, ciencias médicas, psicología, usted no puede hacer una pregunta en que el encuestado no te entiende. Por ejemplo, usted va a hablar de los efectos adversos de, que sea, de algún fármaco. Usted no le va a preguntar, ¿le ha producido cefalea? Él te va a decir qué cosa es cefalea. Ya. Entonces ahí el encuestado puede quedar este, sin entender qué le quiere decir. En este caso, tenés que ver también, obviamente, el grado de escolaridad de la persona, ¿verdad? Porque obviamente la encuesta para un grupo de profesional cambia la estructura, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas para formular las preguntas? Importante. No deben ser excesivamente largas. Un cuestionario con más de 100 preguntas te va a disminuir el porcentaje de respuestas. Usted tiene que hacer preguntas precisas y concisas y que no sean muy largos, ¿no? Porque si no la gente se aburre y no te da la respuesta adecuada, ¿no? Es el primer criterio que debe tener la elaboración de la pregunta. Tienen que ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad. No utilizar términos técnicos. Ve el ejemplo que yo les daba. No le va a decir a una persona que no entiende mucho qué es la cefalea. Te va a decir, ¿y esto qué es? Te ponga dolor de cabeza, pues, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar términos no muy, pueden ser científicos, pero no muy tecnicistas, pues no muy técnicos, ¿verdad? Ok. No debe incorporar términos morales, juicios de valor. Porque el juicio de valor, muchachos, es a ver, por ejemplo, usted va, doña Elizabeth, doña Elizabeth, venga, hazme un favor, conécteme la computadora que me está apagando. Ya vamos. Profe, a mí no me sale la presentación, no sé por qué. ¿Y a Me los sale en demás? negro. ¿Y a los Se demás? pausó ahorita, no ha avanzado. Espera, Quedó quiero ver. en cómo se construyen las preguntas. ¿Y ahora? Espera, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Espere. ¿Ahora mira? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Ok. Entonces, ahí decía, vamos a regresar a eso, no incorporar términos morales. Por ejemplo,
hay un grupo ahí que va a hablar de delincuencia, algo así, de los delincuentes, etcétera, etcétera. Tú no puedes, a la hora de una encuesta, una pregunta, no puedes, su opinión le va a decir al ladrón, ¿usted cree que robar es bueno o es malo? Ese tipo de preguntas no, porque estás emitiendo un juicio de valor. ¿Me explico? Ok. Además que eso puede herir susceptibilidad. Por ejemplo, si usted va a hacer una encuesta a un grupo, a un barrio, por ejemplo, va a hablar de una mujer que tiene muchos hijos, usted le va a preguntar, ¿cree usted que se pueden tener muchos hijos? No, ahí estás emitiendo un juicio de valor y eso es incorrecto. Otro importante está en rojo. Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar en más sentido que el otro. Muchas veces, y ese es un error típico, nosotros queremos y eso es normal, queremos que nuestro trabajo, el resultado sea lo que nosotros nos planteamos en nuestra cabeza, tiene que ser tal cosa. Y usted va viendo que te van dando respuestas que no va acorde a lo que usted piensa que debía ser el trabajo. Entonces usted va a querer instar a la gente a que te conteste lo que usted quiere escuchar. No es correcto eso. Además que no es ético, ¿verdad? Y todas las preguntas deben referirse a una sola idea. No puede ser que usted comience a preguntar una cosa, después pregunta de otra, tiende a enredar el encuestado. Todas las que estén en el mismo tema deben ir juntas. El cuestionario en forma de batería. Por ejemplo, si usted en psicología va a hablar de las emociones, pues todas las preguntas sobre las emociones van juntas. Ya después usted va a hablar de la percepción de las personas ante un hecho. Esas preguntas van aparte, todas juntas. No puede ser que usted primero comience a hablar de las emociones, después la percepción de las personas, después vuelva a las emociones. Tienda a enredar, ¿verdad? Ok. No juntar preguntas cuya contestación de una de ellas influye sobre la cuestión de la otra, que es el efecto halo. Es decir, yo no puedo hacer una pregunta que cuando la persona contesta, esa respuesta le va a servir o le va a influenciar para contestar la pregunta siguiente. Hay que evitar estos sesgos, pues. Ok. ¿Qué otro tipo de preguntas? Preguntas demográficas o de ubicación. Es necesario introducir ciertas preguntas que permiten clasificar, segmentar, tabular y analizar la respuesta. Claro, según el perfil del encuestado. Todas las preguntas pueden incluir datos como género, edad, escolaridad, profesión, nivel socioeconómico, lugar donde vive, etcétera, ¿verdad? La estructura del cuestionario debe incluir en primer lugar una introducción que antecede al cuestionario y que indica quién elabora la encuesta, el propósito, el tiempo de la respuesta aproximado. Importante, ahí está en rojo, declaración de confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le pregunta a alguien, esa persona debe tener la confianza de que su respuesta no va a ser divulgada. Eso es muy importante, no pierde confianza usted. Porque hay veces que tocamos temas de índole personal o a veces tocamos temas que tienen que ver pues con la salud de las personas, que tienen que ver con problemas familiares, qué sé yo, pues problemas de pareja. Entonces, usted tiene que dar a entender a la persona que usted va a encuestar que su respuesta no va a ser sometida a ningún tipo de juicio, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es confidencial. Solo la persona y usted. Ni siquiera un colega va a dar a conocer. Eso es importantísimo. Si el encuestado no tiene confianza en usted, ¿qué va a pasar? Te miente. Te puede decir cualquier cosa porque él no quiere decir la verdad. Usted cuenta que usted va a contestar o va a poner en tela de duda lo que él habla, ¿verdad? Y pues las instrucciones deben ser claras. ¿Cómo responder a alguna pregunta diferente? Claras las instrucciones. Ok. Entonces aquí tenemos para construir un cuestionario, estudio del cuestionario, introducción, las preguntas de identificación, sexo, edad, etcétera. Preguntas sencillas para introducir las más complejas y terminar con las más sencillas. Facilitar la transición de un tema a otro. Evitar muchas preguntas abiertas. Ese es lo primero, el punto B. Después el C, elaborar o discutir sobre aspectos formales. Preparar elementos decisorios, formular de encuesta, elaborar una guía y codificar el cuestionario. ¿Ves? Qué bonita es esta estructura. Para aquellos que van a hacer la investigación
Eso es muy importante. Ok. El cuestionario como tal debe ser lo ver posible y con un ordenamiento de preguntas, de lo general a lo particular, que es la estructura de embudo. Se recomienda que las primeras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes, para que el cuestionado, con el propósito de ganar su confianza y atención. Las preguntas demográficas deben ser mejor al final. Los encuestados se pueden incomodar y distanciar con estas. No, así es. Usted nos va a preguntar dónde vive, qué hace de esas cosas al final, porque él se puede incomodar. Y siempre comenzar con preguntas sencillas y terminar con preguntas complejas. Y para terminar, junto con el agradecimiento, debe incluir un correo electrónico de contacto. ¿Eso por qué? Para tomar en cuenta la opinión de la persona, contactar en el futuro que él quiere contactar con usted. Y es importante aquí, muchachos, muchas veces se hace un trabajo y usted hace una encuesta y después ni regresa ni da a conocer a la persona el resultado. Es bueno que usted comparta los resultados con los encuestados. ¿Sabe por qué? Para que no se sientan utilizados. Porque va a decir, ay, me preguntó un montón. Y esa pregunta que me hizo, ¿para qué? Pues, ¿qué le sirvió? Entonces, en este caso es bueno siempre que usted agradezca al encuestado y también que usted al final deje un contacto y pueda mantener esa comunicación y decirle, mire, la respuesta que usted me dio me sirvió para aportar aquí, para aquí. Sí, ok. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a aplicar ese cuestionario? Bueno, pues de manera diferente. Autoadministrado, es decir, el cuestionario se entrega o se envía a los participantes que contestan sin intermediarios. O también puede hacerse como envío por correo, correo electrónico, directo al lugar del evento, específico, etcétera. Es una forma. Ok. Pero son más económicos y fáciles de aplicar. Las personas normalmente responden con más tranquilidad de reflexión. Pero la tasa de respuesta es baja y no existe certeza por quién respondió realmente a la encuesta. Ahora, por entrevista, ¿verdad? El cuestionario, el cuestionario aplicado por un tercer encuestador de forma personal, cara a cara, por teléfono, chat u otro medio de comunicación sincrónica. Tiene alta tasa de respuesta y se controla sobre quién informa la respuesta y permite realizar encuestas con preguntas dificultosas, pero que no sean costosas y requieren de encuestadores preparados. Ahí sí, hay que tener un encuestador preparado que facilite y que maneje bien la asunto, ¿verdad? Ok. ¿Cómo debe ser el encuestador? En este caso van a ser ustedes. Neutral, no emitir juicio. No puede expresar la aprobación o desaprobación. Usted no puede decir, sí, está respondiendo bien, está respondiendo mal. No. Lo que la persona exponga, esa es su opinión. Usted no puede dar criterio ninguno. Mantenerse tranquilo ante la confusión. Muchas veces el encuestado no entiende. Cuando él está confuso, usted tranquilo. Él es el confuso, no usted. Mantener el ritmo de interés del encuestado en el cuestionario. Dar explicaciones mínimas pero suficientes. Explicar una vez es posible, dos veces, no todo el tiempo. No puede ser discriminatorio. Eso sí, no puede. Bueno, este en su casa tiene una buena silla, este me voy a sentar con él. Pero este en su casa no tiene buena silla, el piso es de tierra. No, ahí no voy a dilatar, ahí solo voy un minuto y ya está. No, se da cuenta la gente de eso. No puede ser discriminatorio. Debe mantenerse estándar en lo posible con todo. Debe ser igual con todos. Cuidar tu presentación personal y lenguaje verbal y escuchar, pero no interrumpir. Nosotros los humanos, Dios nos dio dos orejas y una boca. Hay un refrán árabe que dice que Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Pero nosotros somos al revés, ¿verdad? Hablamos y hablamos y casi no escuchamos.
Y eso que solo tenemos una boca, ni quiera de que tuviéramos dos bocas, sería fenomenal. Por eso, dos orejas para escuchar más y una boca para hablar menos. Ponga mucha atención a eso, ¿eh? Que no sea al revés. Ok. Confiabilidad de la pregunta. Usted va a hacer. Entonces, una pregunta es confiable significa lo mismo para todos los que van a responder. Ese es lo primero. Se puede confiar en una escala cuando producen constantemente los mismos resultados a sujetos similares. Y confiabilidad implica consistencia. El investigador debe asegurarse que el tipo de persona que encuesta tenga la información necesaria para poder responder y asegurar que la respuesta que se aplica al cuestionario origine resultados confiables. Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué todos no respondieron al cuestionario. Un cuestionario largo, fíjense qué importante esto. Un cuestionario largo es demasiado cansado y la pregunta final se responde sin entusiasmo, lo cual resta confiabilidad. Ok, ese tema vamos a ver después, la validez de la pregunta. Ok, bueno, ahí. Voy a ir cerrando diciéndole lo siguiente. El día sábado próximo son los exámenes de la primera y segunda hora. Todavía no es el examen de ustedes, pero se acuerdan del trato que tenemos. Ustedes van a llegar a la universidad a dejar eh, su trabajo escrito. Y ese trabajo, además que me lo van a dejar en físico, ya el trabajo final, voy a habilitar un espacio hoy para que lo suban. ¿Me explico? Entonces ese trabajo yo quiero el trabajo en la página y me lo va a llevar en físico, como ya habíamos dicho, encolochado, voy ya el trabajo final para poner la nota. Pueden hacerlo a partir del próximo sábado. Yo estaré ahí desde las 9 de la mañana. ¿Estamos claros? Pero subirlo pueden subir desde ya. Voy a habilitar el espacio. El que no llega a dejar ese trabajo, y aunque llega a dejar, pero no lo sube el trabajo, pues simplemente deja la clase y pues lo espero otra vez el otro año en Metodología de Investigación 2. La universidad va a estar ahí esperándolo con mucho gusto. ¿Preguntas? Entonces ¿Dudas? hay que subirlo en plataforma Sí, y señora. entregárselo el sábado en físico. Correcto. Pero Ok. el que va a subir debe ser igualito porque va a llevar en físico. No puede ser que ¿En sube qué una aula cosa. lo podemos buscar? ¿Ah? ¿En qué aula va a estar para buscarlo el sábado? Bueno, yo me manejo el pabellón último de farmacia, pues. No, no, no. Ah, ya me acuerdo. El sábado va a estar el pabellón de veterinaria, que está antes, pues. El A13, 14 por ahí. Con veterinaria, que ya comenzaron los semestrales. Oye, en el grupo yo pondré la hora que voy a estar, porque primero tengo examen, pero es virtual. Creo que llegaré como a las 10 de la mañana. Ahí les voy a avisar. ¿Oyeron? A la orden cualquier consulta durante la semana en el grupo de WhatsApp, por teléfono, por correo, si tiene alguna dificultad. Esa altura deben tener ese trabajo ya nítido. Bueno, ¿quedó claro, chicas? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a llegar aquí. Voy a regresar a la universidad. Tengo un clase ahorita con veterinaria hasta las 4:30. Bueno, nos vemos. Se cuidan. Que Dios lo ampare. Nos vemos, Igualmente. profe. Va pues. Adiós, Nos vemos. profe. Adiós. Buenas tardes.